Los creyentes tienen el deber de compartir su fe. Aclaro, no dije compartir nuestra iglesia ni tampoco compartir la religión. Los cristianos debemos de compartir nuestra fe. ¿Qué es fe entonces? La gente dice la certeza, la convicción, pero sabemos que somos salvos por fe, ¿o no? Entonces, ¿qué es compartir? La fe es compartir lo que usted tiene. Usted es salvo, creo yo, ¿o no? Pero no es salvo porque está en una religión o porque está dentro de una iglesia. Hay una mala costumbre de ciertos creyentes de decir: mi iglesia es la verdadera. Oiga eso. Hay gente que dice: mi iglesia es la verdadera. ¿Quién es verdadero en esa tierra? ¿Acaso murió una iglesia o murió una religión por usted? Cristo murió por nosotros. Él es el que merece que usted y yo sigamos y pongamos nuestros ojos en Él. La Biblia dice y declara: puestos pues los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesucristo, amado hermano. Los apóstoles se convencieron de eso. Tan convencidos estaban, hermanos, que llevaron lo que ellos creían, anduvieron predicando y aún murieron por los que ellos creyeron. Entre ellos, hermanos, uno de los apóstoles que más sobresalió es el apóstol Pedro, llevando y compartiendo su fe con Cornelio, hombre, hermanos, posiblemente de nacionalidad italiana. Pero ahí llegó, hermanos, Pedro a compartir la fe. Por supuesto que Dios lo iluminó, le enseñó y le mostró cómo debía de hacerlo. Pero nosotros hoy tenemos la Escritura también que nos enseña, nos ilumina y nos da cómo vamos a compartir nuestra fe con otros. Para compartir la fe, amados hermanos, tenemos que tener ciertos criterios en nuestra vida, porque hay gente que comparte lo que no sabe. ¿Me escucha eso? Hay gente, hermano, que comparte lo que no sabe. No han creído plenamente en Jesucristo y andan predicando de Él. Gloria a Dios porque predican, pero no saben lo que están compartiendo. Y escuche esto. Oí una señora diciéndole a un caballero: mire, usted solo tiene que hacer la oración y usted es salvo. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que usted solo va a hacer una oración y es salvo? Usted tiene que creer para hacer la oración. No es que hago la oración para creer. Porque he creído, voy a hacer la oración para ser salvo. Son dos cosas distintas. Escuché en otra ocasión a alguien compartiendo la fe y le dijo a una persona: mire, usted recibe a Cristo, usted puede hacer lo que quiera, puede pecar si usted quiere y usted será salvo. ¿Dice eso la Biblia? Pero están compartiendo la fe. Entonces, de una manera equívoca lo están haciendo, pero no es lo que Dios ha enseñado. Dios mostró cómo debería de compartir la fe cada uno de nosotros, cómo debíamos de hacerlo. Ahora, usted que conoce de la Biblia, ¿comparte usted su fe con otros? Sí. Usted dice: bueno, yo mantengo la fe. Bien, un creyente verdadero no solo mantiene la fe, sino que también comparte esa fe que Dios le ha dado. Permítame enseñarle, hermanos, a través del tercer sermón de cómo compartir la fe, de la manera en que Pedro lo hizo a través de las Escrituras. Pedro dio un argumento, Pedro dio un testimonio y Pedro dio también una prueba. Esto es evidencia y convicción de que he creído en Jesucristo. Usted tiene la oportunidad que ni siquiera tuvieron los ángeles, ni siquiera tienen los ángeles la oportunidad de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a buscar Hechos de los Apóstoles, le invito a buscar el libro de los Hechos. Pareciera que Hechos es la continuación, hermanos, de Lucas. Pareciera que es la continuación de Lucas, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo, amados, 10. Me gusta la escritura, hermano. La conversión de Cornelio es lo que resalta en todo este capítulo. De cómo, hermano, llegó Pedro. Y quiero hacer unas aclaraciones para que usted entienda el contexto de lo que está sucediendo. Cornelio, hermanos, era de una sociedad italiana.
Pedro era un hombre, hermanos, duro. Y Pedro, hermanos, decía que Cristo, que Dios era solamente para los judíos, para Israel. De manera, hermanos, que Pedro no quería compartir el evangelio con otras naciones que no fueran israelitas o judíos. ¿Me escucha eso? Se había apropiado Pedro de Jesús. Y él decía: Jesús es el prometido a Israel, no es el prometido a todas las naciones. Por tanto, hermanos, este hombre no quería compartir. Él decía que eran hombres comunes y que eran hombres, hermanos, que ante Dios eran abominación. Por tanto, él no quería compartir su fe con ellos. Pero Dios le muestra en una visión y le dice Dios, hermanos, que comiera de todo animal. Y le dice Pedro: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Nunca yo he comido tal cosa común o cosa inmunda. Y le dice el Señor: no llames a lo que yo he hecho inmundo. Pero Dios se estaba refiriendo a su pueblo, al cual él tenía que compartir su fe. Así que, hermanos, después de compartir su fe, yo quiero que vea, hermanos, en el versículo 44 lo que sucedió cuando él compartió su fe con ese hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 44, ¿lo tiene? Mientras aún Pedro compartía su fe, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los comunes o gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque les oían hablar, les oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, gracias te damos, Señor, porque se oyó, Padre, que se derramó tu Espíritu, Señor, sobre los gentiles que habían oído tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos das bendición y vida eterna. Y gracias, Señor, porque nos has llenado de gracia y has dado, Señor, bendición para que nosotros conozcamos que hay un Dios que está vivo, que permanece y que reina para siempre. Y cuando vengas en tu gloria, Señor, seguros estamos que estaremos contigo por la eternidad, Padre. Mas te ruego, Señor, por las almas que todavía no han abierto su corazón a ti, oh Padre. Que este día, Señor, a través de tu Santo Espíritu puedas tocar corazones, almas, Señor, que al parecer pudieran ir al cielo, pero quizás, Señor, nunca te han dejado entrar en su corazón. En el nombre de Jesús te los pongo en tus manos, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Para compartir, debo de conocer quién es mi Dios. Da lástima, hermanos, oír gente, oír, hermanos, personas que dicen ser lavados por la sangre del Cordero, diciéndoles: mire, vaya a mi iglesia. En mi iglesia reina Jesucristo. Amado hermano, no es eso lo que Dios nos mandó a predicar. Los apóstoles no predicaban sinagogas, los apóstoles no predicaban iglesia. Ellos predicaban a Jesucristo, el Hijo de Dios, que había resucitado de entre los muertos y que ahora vivía y reinaba en sus corazones. La iglesia debe de entender que no hay otro en quien podamos ser salvos, que el único en que usted y yo podemos ser salvos es en Jesucristo. Por eso, amados hermanos, estos apóstoles sabían en quién habían creído. Y, hermano, yo quiero compartir 3 argumentos, hermanos, en los cuales ellos tenían la certeza de aquel Dios del cual ellos compartían. La primera, hermanos, que les mencioné la semana pasada era la virtud de Jesús. Ellos iban a anunciar. Recuerden lo que nos enseña la primera carta de Pedro, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él. ¿Recuerda?
Él nos llamó para que anunciemos las virtudes de Él. Y esas virtudes, hermanos, encontramos a los apóstoles hablando seriamente acerca de esas virtudes. Comienza Pedro ese discurso, hermanos. Ellos comenzaron a hablar de Jesús. Ellos dijeron: lo que oímos, lo que vimos es lo que predicamos. No predicamos lo de otra gente, predicamos lo que nosotros estamos viviendo. Pedro comenzó a declarar: le hemos visto haciendo bienes a la multitud. Milagros ciertamente de Jesús son verdaderos. Pedro comenzó a declarar, hermanos, que vio a Jesús cuando transformó aquella agua en vino. Y quizás Pedro declaró: yo probé y era del buen vino, del mejor vino. Yo estuve allí cuando vi que el Señor sanó a la hija de Jairo. ¿Recuerda cuando sanó el Señor Jesucristo a la hija de Jairo? Yo estuve allí, estaba declarando Pedro. Vi sanar a los leprosos. Estuve en la montaña cuando Jesucristo fue transfigurado y escuché una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Yo caminé cuando lo acusaban. Yo caminé a los pies de Jesús cuando se aparecieron unos alguaciles que iban a agarrarlo y a prenderlo para llevarlo preso. Había sido mandado por los sacerdotes Caifás y Anás. Esos hombres llegaron para prender a Jesús, pero estando frente a Jesús, oyeron la voz de Jesús cuando Él hablaba con denuedo. Y oyendo la voz de Jesús, no pudieron más tomarle, sino que también se convirtieron a Jesucristo, porque todo aquel que busca a Jesús lo encuentra. De manera que esos hombres que iban a prender, cuando regresaron allá donde el sacerdote, ellos le preguntaron: ¿habéis aprendido a Jesús? Ellos le dijeron: ese hombre habla con autoridad. No sé qué pasó cuando estuvimos al frente de Jesús. Él hablaba y sus palabras eran como punzones en nuestro corazón, que al verlo no tuvimos valor de aprenderlo, más bien nos arrodillamos delante de Él y creímos que la palabra que Él hablaba era palabra verdadera. De manera que no pudimos traerlo. Oh, se enojaron los sacerdotes. Se enojaron. ¿Os habéis hecho vuestros discípulos también vosotros? No tenían más que decir. Nadie puede contenerse y sostenerse ante la voz poderosa de Dios. Hasta el más desdichado hombre que escucha la voz de Dios sabe que Dios le está hablando. Pero dijo no solo eso, pero también les dijo: yo estuve un momento cuando Él caminaba y había un hombre ciego que gritaba y gritaba, aquel hombre ciego, y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oí la voz de aquel hombre. Yo lo vi ciego y lo conocía que era ciego de nacimiento. No le hice caso porque yo pensé que Jesús era un gran profeta. Yo pensé que Jesús era un gran maestro, pero que hasta allí nada más. Pensé en el poder de Él. Había visto grandes cosas acerca de Él, pero nunca haber sanado un ciego de nacimiento. Y aquel hombre replicaba en su voz y corría aquella voz por los pasillos donde íbamos pasando: Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo escuché esa voz. Vi el hombre que era. Aquel hombre postrado se levantó y caminó y dio voces nuevamente: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vi como Jesús se le acercó. Vi como Jesús se le acercó y agarró tierra, le puso saliva e hizo lodo y puso ese lodo en sus ojos. Le estaba demostrando que debería de quitarse la humanidad, lo terrenal, para ser salvo. Jesús le dijo: ve y lávate. Y aquel hombre le hizo caso, fue y se lavó. Y cuando regresó viendo. Soy testigo. A mí nadie me puede venir a decir que mi iglesia es mejor. A mí nadie me puede venir a decir que la religión es mejor. Yo he conocido al verdadero Dios, al único, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el que es digno de toda adoración y alabanza.
Por tanto, de Él les estoy hablando, Cornelio. De Él les estoy predicando. No hay otro en quien podamos ser salvos. Ellos hablaron, hermanos, no solamente de las virtudes de Jesús. Mire el versículo 38. Dice la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué dice, hermanos? Con poder. Ese poder que se menciona allí, hermanos, es fuerza sobrenatural. Escucha nuevamente. Amén, ¿está aquí? Véame un momento. Esa palabra poder allí donde está escrito, es fuerza sobrenatural. Amén. Es fuerza sobrenatural. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que no es una fuerza que viene de este mundo, sino una fuerza que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, mire lo que está predicando este hombre llamado Pedro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder y autoridad a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, dice, hermano, sanando a todos, ¿sí? A todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Ahora, esa misma palabra poder que dije yo que era fuerza sobre, ¿qué le dije? Fuerza sobrenatural, también es autoridad. Diga conmigo, autoridad. Fuerza sobrenatural. Así que, hermano, Jesús, en Él andaban dos clases de poder. Uno, una fuerza sobrenatural, y otro, hermanos, es que tenía autoridad. ¿Autoridad sobre qué, pastor? Dice: y un espíritu inmundo fue sacado de aquel hombre que era mudo. ¿Escuchó eso? Hay gente, y comúnmente esto se ve, hermanos, en los pueblos, de que hay opresiones satánicas que tienen atadas a esta gente. Y la única manera de ser libres es a través de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, no solo hablaron, hermanos, de las virtudes de Jesús, sino que también hablaron de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Lea el versículo 39. Y nosotros somos testigos. Escucha esa palabra testigos, hermanos. Perdónenme un momento por detenerlo. Dice: y nosotros somos testigos. Pero allí la palabra, hermano, no es un testigo que va a hablar algo que no sabe. ¿Por qué me dice eso, pastor? Ahora hay gente que se llaman ser testigos y que niegan la eficacia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Escuchen nuevamente. Hay gente ahora que dice ser testigos de Dios, pero, hermanos, declaran la ineficiencia de Jesucristo a través de la palabra que ellos andan. Un día yo me acerqué, ellos se acercaron a mí, y yo, hermanos, tuve a bien hablarles un rato de la palabra. Ellos me dijeron: ¿ustedes por qué profesan que Jesús es el Hijo de Dios? Y les digo yo: porque la palabra así lo dice. Ellos me dijeron: eso no es correcto. Me dijeron: Jesús es un profeta, Jesús es un siervo, Jesús es un hombre, Jesús no es el Hijo de Dios, me dijo. Y le digo yo: mire usted, ¿cómo se atreve a decirme eso? Porque así lo declaran las Escrituras. Présteme su palabra, le digo yo. ¿Qué pasa si en su Biblia dice lo contrario de lo que usted está diciendo? Me retracto de todo lo que he dicho, y le comienzo a leer todos los versículos donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y me dijeron: no tengo palabras, traeré uno más avanzado que yo y él le va a poder contestar lo que usted, que yo no quiero saber nada. Estoy convencido de quién es Jesús. Sé que es el Hijo de Dios. Sé que Él murió, sé que Él resucitó, y sé que Él ahora nos ha dado vida y vida eterna. No tengo que convencerme que otra gente venga. Yo he vivido y sé que Jesucristo vive para mí. El hombre es ignorante aún teniendo las Escrituras. El hombre se pierde aún teniendo la palabra. El hombre va al infierno aún cuando Jesucristo les predicó en vivo y les habló en carne propia y les declaró que Él era el Hijo de Dios. Hay gente que se va al infierno y se va a ir al infierno aún después de ver los milagros y las grandezas de Jesucristo, porque confiaron más en la religión del mundo que en nuestro Señor Todopoderoso. Pero Pedro les dice allí, amados hermanos, en el versículo 39: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un... Dice Pedro: soy testigo
yo vi. Es más, varones que están en este lugar, oye, Cornelio, y sabe lo que te voy a decir, Cornelio, y a todos los que tienes aquí reunidos, familiares de Cornelio, gente honorable, distinguidos amigos de la familia de Cornelio, oh señores oficiales del Imperio Romano, quiero decirles que yo no solo sé que Jesús murió, que yo no solo sé que Jesús fue a la cruz, yo fui uno de los que participó dejándole solo. Yo era fiel seguidor de él. Yo estuve allí la noche que lo aprendieron. Uno de nosotros lo entregó, éramos 12, pero hubo uno, el hijo de maldición, aquel que el diablo había entrado en él, y ese uno lo entregó esa noche. Yo estaba allí y le dio un beso. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando le dijo: con un beso entregas al maestro. Él no le dijo más. Tanto fue el enfurecimiento que hubo allí, que hubo un soldado que le fue cortada la oreja. Yo vi como Jesús, yo vi como él sanaba la oreja de aquel hombre que iba a prenderlo, del que lo llevaba en cadena, del que lo llevaba. Yo vi como Jesús le sanó. ¿Cómo puede alguien que lo están llevando a prender injustamente hacer un milagro para uno de sus opresores? Oí a ese hombre cuando le fue sanada la oreja, oí decirle: ¿qué tiene este hombre? ¿Cómo pudo sanarme la oreja? Yo vi entregado, seguí de cerca los pasos de Jesús, vi cómo lo azotaron, lo golpearon, vi cómo le pusieron esa corona de espinas y vi cómo sangraba su rostro, vi su cuerpo lacerado, su espalda latigada, sus manos ensangrentadas y sus pies clavados en una cruz del Calvario, en una cruz. Yo lo vi y recuerdo las palabras de Jesucristo. Una de ellas fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no entendía lo que sucedía y todo lo que Jesús estaba armando. Para mí, aunque era un discípulo de él, el dolor, el miedo me hicieron abandonarlo y dejarlo. Ya no lo seguí más. Unas mujeres me acusaron que yo era un seguidor de él y tuve miedo, quise salvar mi vida y recordé unas palabras que Jesús me dijo cuando estaba con nosotros: que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero que todo aquel que pierde la vida por causa de mí, ese tendrá vida eterna. Y eso fue como una espada en mi corazón. Lloré amargamente, pero nada pude hacer. Jesús estaba puesto en una cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me metí bajo ese perdón. Me metí bajo ese perdón. Como una coraza cayó sobre de mí. Tuve esperanza nuevamente en que Él iba a mandar ángeles alrededor de Él para que le sirviesen y lo bajasen de esa cruz. Yo esperaba la palabra de Jesús. Allí estaba Él pidiendo perdón por todo, su sangre siendo derramada. Y yo esperaba la palabra de Jesús que dijera: ángeles. Y que una potestad de ángeles bajara. Y si esa potestad de ángeles bajara, yo me iba a meter, porque al lado de los ángeles yo iba a ser fuerte. Pero ni siquiera, hermanos, una religión que venga por medio de ángeles puede ser buena. Porque dice el Señor, hermanos, que no hay otro evangelio que si aún un ángel os anuncie otro evangelio, anatema sea delante de Dios, porque una sola palabra hay, la palabra de Jesucristo, el dador de la vida, amado hermano. Dice el Señor que un solo camino hay, que Él es la verdad, que Él es la vida, amados hermanos. Jesucristo es el único camino. Y Pedro estaba allí esperando los millares de ángeles, pero no sucedió como Pedro pensó. Pasaron los minutos y escuchó una voz que se oyó: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Y Pedro se quedó atónito viendo y dijo: oh, quizás este no es Dios, es un hijo de Dios como nosotros, pero quizás no es Dios por las palabras que él dijo. Pero al quedarme un rato pensando en lo que Jesús acababa de decir, vi como la agonía, el dolor, y vi como la desesperación, vi como su estómago se subía en una y otra vez, vi como sus piernas comenzaron a temblar, vi como su pecho comenzaba a palpitar, vi la agitación en su boca, abría su boca para tratar de respirar un poco más, pero no fue justo. Pero ya no habían fuerzas en él. Estaba entregando todo, estaba entregándolo todo. Por un momento él tuvo sed. Y yo recuerdo lo que él dijo. Yo recuerdo lo que él dijo a aquella mujer: que el que bebiera de esta agua tendrá sed, pero más el que bebiera del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Pero él tenía sed. Y él tuvo sed para que ahora nosotros no tengamos sed jamás, para que seamos llenos por la única fuente de agua viva, que es nuestro Señor, que estuvo crucificado, pero que al tercer día resucitó con poder y gracia. A él sea la gloria. Yo estaba allí, yo estaba. Oí sus últimas palabras al decir: Padre, consumado es. Y en ese momento él cayó sobre su cuerpo, su rostro cayó sobre su cuerpo. De repente comenzaron a ver truenos, se oscureció todo. Nunca había visto cosa semejante. Eso parecía lo que grandes estudiosos dicen, como que era un eclipse. Yo nunca había visto algo igual. Nunca había visto algo igual. Pasó un hombre y cortó su costado y brotó sangre de allí. Vi caer las gotas de sangre que caían sobre la tierra, sobre el suelo. Y cuando vi que las últimas gotas de sangre y agua cayeron sobre la tierra, hubo un fuerte terremoto. Un fuerte terremoto. Yo estaba allí. Cornelio, escucha, Cornelio. El terremoto que sentiste hace tiempo no era un terremoto común de la naturaleza. Era porque hasta aún la tierra estaba llorando por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Aún la tierra estaba llorando por Jesucristo. El poder de Dios era manifiesto en esa hora. No sé por qué, pero los sacerdotes salieron gritando y llorando del templo. Fui a ver qué sucedía y oí cómo los sacerdotes declaraban y se rasgaron sus vestidos al decir que el velo del templo había sido roto. En ese momento no entendí lo que pasaba. Solo vi que era Jesús. Y solo vi que Él había hecho todo eso, aunque para mí estaba muerto. Y así pasaron 3 días. Me reuní con mis demás amigos apóstoles, con la madre de Jesús, y le hice ciertas preguntas a María. Y le dije: tú eres la madre de Jesús. Yo lo vi como un apóstol y vi los milagros. Y nadie puede hacer las cosas que él hizo si Dios no estuviera con él. Pero si ese hombre era justo, si era tu hijo, dime, ¿por qué tuvo que morir? Tú dices que eres virgen cuando lo tuviste. Yo te creo. Pero dime, si has tenido una revelación más que la que yo tengo, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Dímelo. 3 años, 3 días, y ahorita estamos en el segundo día. Y oye, María, te respeto. Tú eres la madre de Jesús, pero dime, ¿por qué tuvo que morir mi maestro? Quien me enseñó, quien me sacó, quien me dio vida. Había gozo en mi corazón, pero ahora mi alma está aturdida hasta la muerte. Deseo yo morir por causa de Él, pero nada puedo hacer. Él se fue. María le dijo:
La madre de Jesús le dijo: escucha, Pedro, ciertamente yo era una virgen cuando él nació. Se me apareció un ángel y me dijo: ¿habrá algo imposible para Dios? Yo tuve que creer el ángel. A mí no me lo reveló hombre. Dios mandó un ángel y me lo reveló ese ángel. Y me dijo que su nombre sería Jesús. Me dijo que su nombre sería el Salvador. Me dijo que su nombre sería Emmanuel. Yo no entendí cuando él me dijo Emmanuel, pero lo que él me estaba diciendo es Dios con nosotros, que el Dios todo glorioso se estaba manifestando en Jesucristo su Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. No entendí tampoco, Pedro. No sé qué pasa. Esperemos como él dijo. Esperemos como él dijo. Yo soy una de las que cree más que tú, Pedro. Yo iré al tercer día, como él dijo, que en 3 días volvería a reedificar el templo. Si ustedes quieren, vayan, pero yo creeré y yo iré a aquel lugar a ver si Jesucristo resucita de entre los muertos. Y Pedro, hermanos, allí no hallaba. Al parecer, su esperanza había muerto. Y ese es el problema, hermano, de las religiones actuales. Su líder les falla y las esperanzas se pierden. Les falla, hermano, su pastor, las esperanzas se pierden. Les falla su sacerdote, las esperanzas se pierden. Les falla su líder, las esperanzas se pierden, porque tienen solamente religión. Pero recuerdo, hermanos, que al tercer día Jesús resucitó con poder y gloria. No, Pedro no estaba allí. Allí solo habían unas mujeres que llegaron temprano. Yo sé que en su mente quizás nunca se imaginaron que Jesucristo no estaba en esa tumba, porque ellos llevaban incienso, ellos llevaban mirra, iban a ponerle olores a Jesús. Los muertos no necesitan olores porque yeden, pero Jesucristo, hermano, no yedía, porque Él no estaba muerto, Él estaba vivo, Él estaba predicando, Él estaba llevando a cabo la salvación del mundo entero. Y aquellas mujeres acuden a la tumba y llegan allí y ven la tumba vacía, no había nadie. Se asustan y se les aparece un ángel y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Él ha resucitado y ha vencido la muerte con poder. Estas mujeres corren y le van a anunciar a los apóstoles y le dicen a Pedro: Pedro, pensaste que el maestro había muerto, ¿sí? Yo lo oí, pero el maestro no ha muerto. La palabra de él se cumple al pie de la letra. Él ha resucitado, Pedro. Pedro sale afanoso corriendo a aquella tumba. Pero aquella tumba, ¿cómo estaba, hermanos? ¿Por qué corría hacia los muertos? Porque así somos los hombres. Ya se nos ha dicho que la única esperanza para esta nación, la única esperanza para el marero, la única esperanza para el religioso, la única esperanza para el idólatra, la única esperanza, amados hermanos, para el asesino, no está en la iglesia, no está en la religión. La única esperanza sigue siendo Jesucristo nuestro Salvador. La única esperanza es el Hijo de Dios. La única esperanza es la palabra de Dios. Así que, hermanos, ellos fueron testigos de su muerte vicaria. Pero algo más, hermanos. Lo primero, las virtudes de Jesús. Lo segundo es, hermanos, la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercero, hermanos, ellos fueron testigos de su resurrección. Pedro ya se había ido. Bueno, Jesús resucitó, pero yo no lo he visto. Así que estas mujeres que lo vieron, probablemente vieron una alucinación. Así que yo me voy al mundo. Apóstoles, Juan, Jacob, Felipe, ¿me quieren seguir? Yo era el que andaba con Jesús. Piérdete tú, Pedro. Pero vieron unos que lo siguieron. Y Pedro se volvió a ser un pescador, ¿cierto? ¿Recuerda? Y allá le apareció Jesús. ¿Cómo, hermano, cómo Jesús es tan digno
que Él es quien te anda buscando. Yo no sé qué bendito haces tú aquí, pero lo que sí sé, que Jesucristo te ha traído a este lugar, hermano. Tus oídos van a ser abiertos por el poder de la palabra. Tu cuerpo y tu corazón van a ser transformados por el poder de la bendita palabra de Jesucristo. Y la sangre del Cordero te va a perdonar de una vez y para siempre. ¿Sabes eso? Estos hombres fueron testigos, hermanos. Usted puede decir: Pedro sufría de alucinación. Y Pedro dice: amigo, tú no comes y bebes con una alucinación. Mira, 500 personas a un mismo tiempo le vieron. No fue un fantasma. Nosotros lo tocamos, palpamos, caminamos, comimos y bebimos con Él. Razone usted, hermano. La gente puede vivir por una mentira, pero nadie voluntariamente y a sabiendas, amados hermanos, muere por una mentira. Usted puede vivir con una mentira y defender una mentira, pero morir por una mentira usted no lo hará. Ellos estaban totalmente convencidos. Pedro, hermanos, comienza a declarar eso allí en ese versículo, hermanos, del versículo 39. ¿Lo leemos? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Versículo 40. A este, ¿qué dice, amados? Levantó Dios al cuántos días, al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, bebimos con Él, y después que resucitó de los muertos, y nos mandó. ¿A qué les mandó, hermano? Y les mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Amados, la gente que muere sin Cristo, al final dicen unos: mire, al final esta vida aquí se acaba, y cuando muero, ahí se acabó todo. Quiero decirte que estás tan equivocado, que esas personas están tan erradas, porque aún después de la muerte, un día vamos a ser juzgados. Y un día vamos a compadecer ante el trono de Dios. Y ese día, como dice Apocalipsis, y los mares dieron sus muertos, y todos los muertos resucitaron para presentarse delante de Dios y ser juzgados por Dios, donde les llegará la segunda muerte, será la muerte eterna. Amigos, si estás en este lugar, no esperes a morir. Si estás vivo, vas a ser juzgado como vivo. Y si estás muerto, vas a ser juzgado como muerto. Vivo, tú puedes reconocer a Jesús, pero muerto ya no puedes reconocer a nadie. Solo te espera una expectación de juicio. Pero estos hombres, hermanos, hablaron de esa resurrección. Hablaron, amados hermanos, de lo que Jesucristo había hecho. Por eso ellos entendieron la palabra y iban a dar testimonio de lo que Dios había hecho delante de ellos, de lo que ellos habían visto, de lo que ellos habían oído y de lo que ellos habían experimentado. Para compartir tu fe, hermanos, debes de estar totalmente convencido. ¿Estás tú convencido, hermano? ¿Sí? ¿Estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el poder para darte la vida aún después de la muerte? ¿Estás convencido, hermano? ¿Sabe? Cuando leo Romanos y me acuerdo, amados, de lo que el hombre llamado Abraham tuvo que pasar. Y allá en Génesis se habla de la promesa, pero en Romanos, hermanos, habla lo que este hombre tuvo que pasar. Allá cuando usted lee, hermanos, Romanos, me da gusto, hermanos, de leer esa porción en Romanos capítulo 4, versículo 20, para que usted vea que no debemos de dudar, sino que debemos de mantenernos con una fidelidad hacia Dios, creyendo, amados, en la palabra de Dios. Romanos 4, 20. Tampoco lo tiene, tampoco dudó. Está hablando de Abraham. ¿Lo tiene ya? Tampoco dudó por incredulidad. Oiga eso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
¿qué es eso? Se lo deténgase un momento para darle una explicación corta. Tampoco dudó, aunque la promesa de Dios era imposible. Eso quiere decir esa primera frase. Tampoco dudó, aunque la promesa de Dios era imposible, sino que se fortaleció. ¿En qué dice allí, hermanos? Sino que se fortaleció en fe. ¿En cómo? Dando gloria a Dios. Oiga, amado hermano, lo que está hablando. Y plenamente dice, ¿está conmigo, hermano? Yo miro que algunos no están leyendo. Hermano, use su Biblia. Qué triste es estar en una iglesia donde no se abren las escrituras. Usted tiene que menear. Pastor, no lo encuentro. Ya le dije, sea inteligente, váyase al índice. Amén. Busque ahí, hermano, Romanos 4:20. ¿Lo tiene? Leámoslo todo. Tampoco dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente. Oiga eso, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Este hombre estaba plenamente, oiga, no estaba convencido, sino que estaba plenamente convencido. No dudaba. Oh, yo sé que muchas veces, hermano, no me vas a dejar mentir, muchas veces has dudado. Ha pasado un momento de duda. Cuando te encuentras en las dificultades, han llegado dudas, pero eso es normal. Abraham, amados hermanos, fue amado, y cuando hubo hambre en Canaán, él pudo haberse quedado en Canaán y esperar que Dios le mandara bendición, pero él tuvo que bajar a Egipto y vender a su esposa para poder sobrevivir. ¿Recuerda? Y para más, el egipcio, hermano, fue un hombre más tocado por Dios que Abraham, que le dijo: ¿cómo pues quieres hacerme daño a mí? Toma a tu mujer y vete de este lugar. ¿Recuerda? Oh, hermano, ellos dudaron. Pero cuando dice plenamente convencido, es porque Dios ha dado promesas. Dios le había dado promesa a Abraham, y Abraham estaba tan convencido que cuando fue a entregar a su hijo al monte Moriah, él le dijo allí a sus siervos, le dijo: esperen aquí, iremos yo y el muchacho y yo, y regresaremos. ¿Escucha eso? No le dice a sus siervos: y regresaré. Él le dice: y regresaremos. Él estaba plenamente convencido que Dios se iba a llevar a su hijo, pero que también Dios le iba a entregar otra vez su hijo. ¿Está seguro usted de eso? Por eso dice allí, hermano, plenamente convencido que también es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lea el versículo 22 y vea lo que dice: por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, hermanos, a nosotros, que ha de ser contado. Esto es a los que creemos en la religión. Esto es a los que creemos en la iglesia. Esto es a los que creemos en un hombre. No. Esto es, dice, a los que creemos que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No debemos ser tan solamente testigos, hermanos, sino debemos que ser parte de la evidencia. Un creyente es un testimonio resplandeciente, amados hermanos, de que nunca estará a la merced de un pagano con un argumento para hablar. Escuche nuevamente lo que le digo. Usted no es un creyente que se comporta como pagano. Amén. Usted es un creyente que da testimonio personal de que Jesucristo ha dado las virtudes en usted, para que ahora todos juntos glorifiquemos que Jesús es el Señor. Pero no solo eso sucede aquí, hermanos. Versículo 44. Y ahí viene el poder de la palabra. ¿Hay poder en la palabra? Mientras aún, ¿qué dice, hermanos?
esa palabra hablaba, usted la puede cambiar para poderle entender mejor. Mientras aún predicaba Pedro, ¿está conmigo en eso? No le cambio el sentido más, le doy un sentido más figurado acerca de lo que estaba sucediendo. Mientras predicaba Pedro estas palabras, ¿cuáles palabras predicaba Pedro, hermano? Ojo. ¿Cuáles palabras predicaba Pedro? Versículo 39, versículo 40. ¿Cuáles palabras predicaba Pedro? Las virtudes, la muerte y la resurrección. Amén. Escuchen nuevamente. Él no predicaba mensajes de cómo superarse. No. Él no predicaba mensajes de victoria en las finanzas. No. ¿Qué le importaba en las finanzas? Él no andaba viendo cómo estaba tu dinero, si estabas escaso o si tenías en abundancia. Él estaba preocupado porque fueras salvo. Aquí puede haber gente que tiene su casa, que tiene su hacienda, que tiene, hermano, qué sé yo, cuántas cosas puede tener. Pero si no tienes a Cristo, eres el hombre más desdichado sobre la faz de la tierra. Puedes ser millonario aquí y ante los ojos de Dios ser el más pobre. Porque pobre no es el que no tiene dinero. Pobre es el que no tiene a Jesucristo. Rico no es el que posee. Rico es aquel que tiene a Jesucristo como su Salvador personal, a nuestro Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Así que, hermanos, volvamos al versículo 44, teniendo en mente los versículos, hermanos, 38, 39, 40, 41 y 42. No se olvide. Amén. Volvemos a hablar del versículo 44. Mientras aún predicaba Pedro, ¿qué predicaba Pedro? A Jesús, su muerte, su resurrección. Amén. Predicaba las virtudes de Jesús, su muerte y su... Predicaba a Jesús, su muerte y su... Predicaba el nombre de... Se lo estoy diciendo de varias maneras para que usted lo comprenda mejor. Amén. Predicaba el nombre de Jesús, su muerte y su... Si yo solo anuncio la muerte, el mensaje es vano. Si solo anuncio a Jesús, el mensaje está a medias. Si yo solo anuncio su resurrección, el mensaje está incompleto. Tiene que ir acompañado del nombre que es sobre todo nombre, de la única muerte por expiación del pecado y de la única resurrección que trae vida a todos los hombres y del único que ha resucitado de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso predicaba Pedro. Yo quiero que esta iglesia, hermanos, si estoy loco no lo sé, y espero estarlo en buenas condiciones, pero yo quiero que esta iglesia sea una iglesia donde se predique solo la palabra. Pastor, algún momento se podrá confundir, claro, pero le voy a pedir al Espíritu Santo para no confundirme, para poderle dedicar más tiempo y poderle enseñar las sanas escrituras, para que usted pueda comprender y tener una claridad de que Jesucristo es el único a quien toda la iglesia debe de rendirle culto. Dice la palabra: mientras aún predicaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ¿cuántos? Sobre todos los que oían el discurso. Dice el versículo 1 del capítulo 11: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también sobre los inmundos y sobre los comunes habían recibido la palabra de Dios. ¿Por qué dijo así, pastor? Porque para los judíos, los gentiles, o sea nosotros, éramos inmundos, no merecedores de la gloria de Dios. Para ellos nosotros éramos basura. ¿Me escucha? Por eso Dios le dice a ellos en la carta a los romanos: por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Hablando de nosotros. Amén. Ellos fueron cortados porque se adueñaron y no adoraron como era debido a Dios. Adoraban a Dios y tenían celo por Dios, pero crucificaron del que se mencionaba en Isaías 53. ¿Cómo es posible?
Creían en las escrituras, pero no podían interpretar las escrituras porque estaban cegados, como muchas personas hoy en día se ciegan. Hay personas, hermanos, que andan siguiendo a hombres. Hay personas, hermanos, aquí tenemos cerca una religión que usted la sabe, que anda siguiendo a hombres, hermanos. Allí le preparan 7 doncellas cada vez que él viene a nuestro país. Amados hermanos, ¿dónde está esa tontería en la Biblia? La Biblia no habla que se le prepara a nadie. La Biblia habla que Jesucristo nos ha preparado un lugar allá en el cielo para nosotros y no nosotros para Él. Yo no le puedo preparar a Jesús nada aquí. ¿Qué le puedo preparar a Jesús si los salmos dicen: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay? Él es el dueño. Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño de los cielos. Y aún de los que están debajo de la tierra, Jesús es el dueño. Dice la Biblia en Colosenses que todo fue hecho por Él y para Él. Las cosas invisibles, como las que están en el cielo, como las que están en la tierra y aún debajo de la tierra, porque Él es el primogénito de entre toda la creación, y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, amados. Así que muy, hermano, dudoso es que podamos prepararle. Pero ahí está el montón de gente, hermano. Y hay señoras que entregan a sus hijas para ir a dormir con un hombre. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo es que creen? Están cegados. Están cegados. Hace poco me decía un pastor: a mí una señora me envió a su hija para que le enseñara Biblia. ¿Qué hizo usted? Le estoy enseñando Biblia. Era pastor. Le dije: hermano, usted es lo peor que puede haber. Se lo dije en su cara. Y iban otros hermanos frente. Me dijo: ¿por qué? ¿Cómo usted se atreve a recibir una niña en su iglesia? Esa señora está más sobada todavía, le dije yo. Porque ninguna mujer puede entregar su hija a una iglesia. Hermana, usted no debe de confiar en nadie, ni siquiera en un pastor. Usted, su confianza debe de seguir puesta en Él, en el Señor. En Él debe de estar puesta su confianza. Y le dije al hermano: arrepiéntase porque usted ha actuado mal, porque no es correcto lo que usted hace, de que le envíen una jovencita a su iglesia a usted solo para que usted le enseñe la palabra. Eso no es así. La Biblia no declara eso. Todos estaban reunidos unánimes, todos. Dios mandaba de 2 en 2, no mandaba de 1 en 1. Y Dios mandaba hombres y mujeres, no a hombres con mujeres. Esa combinación no existe. ¿Está conmigo, amado? Tenga cuidado, porque dentro de nosotros como pastores habemos lobos rapaces vestidos de pastor, que no estamos buscando más que solo la lana que produce la oveja, y no queremos la oveja. Pero dice el Señor en su palabra que ya están preparados los cielos y la tierra para contender contra estas personas que van a ser quebrantados y humillados hasta lo más bajo, y que Dios no tendrá misericordia de esa clase de pastores que son salteadores y robadores, porque el buen pastor, dice la palabra, su vida da por las ovejas. Adoremos al Señor, al único que vive y reina en nuestros corazones. Padre, bendito eres, Señor. En ti confía nuestra alma, Padre. Eres único, Señor. Estableciste el fundamento de los cielos y de la tierra, Padre. Pero quiero pedir, Señor, y orar por las personas que aún no te han recibido, Señor. Amigo, si tú estás en este lugar y nunca le has dicho: Jesús, entra a mi corazón, tú estás en peligro. Venga Jesús, Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven, acepta a Jesús como tu Salvador personal. Escucha nuevamente. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven a Jesús. Amigo, amiga, corres peligro. Acepta a Jesús. No te hablamos que aceptes una religión, no hablamos que te cambies de iglesia. Hablamos de que aceptes a Jesús, el Hijo de Dios. Ven a Él. Ven a Jesucristo, que Él es el único. Ven a Él,
te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amigo, no hay nadie en quien podamos ser salvos. Necesitamos a Jesús. Tú necesitas de Jesús. Necesitas al Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario. Ponte de pie si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Recuerda, no depende de tu amigo, no depende de tu amiga, no depende de tu primo, de tu prima, de tu hermano, depende de Jesús. Es a Él quien debes de aceptar. Nuestro deseo es que te salves de la ira venidera que un día vendrá sobre los hijos de desobediencia, que cuando tuvieron la oportunidad no entregaron sus vidas a Jesús. Tú puedes hacerlo hoy, allí donde estás. Puedes levantar tu mano, enseñarte que quieres dejar entrar a Cristo en tu corazón. Ven a Él, ven a Jesús. El Salvador te espera. Él quiere bendecir tu alma, quiere llenarte de todo su ser y bendecir su santo nombre en ti. Pero es necesario que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor amado. Guárdanos en el hueco de tu mano y cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Llévanos, Padre, con bien. Y ayúdanos, Señor, en todo, para poder depender de ti, Señor, y poder obrar y compartir nuestra fe con otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios